Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia asombrosa sobre el día en que la aviación estadounidense dominó el cielo sin oposición. ¿Qué llevó a esta falta de resistencia? Prepárense para descubrir todos los detalles de este evento histórico. No olviden suscribirse y darle like para no perderse nada. ¡Comencemos! Una batalla aérea, tal como se había entendido durante más de un siglo, siempre había implicado un enfrentamiento. Una lucha por la supremacía, con aviones rugiendo en el cielo, misiles dejando rastros de humo y las habilidades de los pilotos puestas a prueba en un baile de muerte a miles de pies de altura. Era un duelo, una confrontación directa donde el bando más audaz, más rápido o con mayor fuerza de combate, se alzaba con la victoria. Pero hubo un día en la historia de la guerra moderna en el que la aviación estadounidense dominó el cielo sin oposición. No fue una victoria del poder aéreo masivo, sino una demostración de una superioridad tan abrumadora que la batalla no fue necesaria. El enemigo no se enfrentó, fue anulado. Este fue el día en que la guerra aérea como la conocíamos cambió para siempre. Para comprender la magnitud de lo que sucedió, es crucial entender el contexto. El adversario, una nación con un ejército formidable, había invertido miles de millones en una fuerza aérea moderna y un sistema de defensa antiaérea de varias capas. Su doctrina se basaba en la defensa en profundidad, con radares de largo alcance diseñados para detectar cualquier intruso a cientos de kilómetros de distancia. Sus cazas, de fabricación extranjera pero avanzados y numerosos, estaban en alerta constante, listos para despegar en cuestión de minutos. El general a cargo de su fuerza aérea se jactaba de que ningún enemigo podría penetrar sus defensas sin pagar un precio insoportable. Su confianza estaba en su tecnología, en la cantidad de sus misiles y en el entrenamiento de sus pilotos. El plan de los Estados Unidos era una respuesta a esta confianza, una operación diseñada no para derrotar al adversario en un duelo, sino para volver irrelevante su sistema de defensa. El objetivo no era ganar la superioridad aérea, era comenzar la operación con la superioridad ya asegurada. El día D comenzó, de hecho, la noche anterior. En un silencio total, una pequeña formación de aviones especializados voló hacia la zona de conflicto. El corazón de esta primera oleada no era la destrucción, sino la guerra electrónica. Aviones como el EA-18G Growler son máquinas de guerra diseñadas para el espectro electromagnético. Su misión era cegar y ensordecer a la defensa enemiga antes de que una sola bomba fuera lanzada. Desde una distancia segura, estos aviones comenzaron a emitir un torrente de interferencia electrónica y de señales falsas. En las pantallas de radar del enemigo, lo que antes era un cielo claro se convirtió en un caos. Los monitores se llenaron de ecos fantasma de aviones que no existían, de datos de velocidad y de altitud contradictorios, y de un ruido blanco que hacía imposible distinguir entre los objetivos reales y los falsos. Los operadores de radar, que habían confiado en su tecnología, se encontraron de repente con un sistema que no podían entender ni controlar. No podían ver a su enemigo, pero sabían que estaba ahí, en algún lugar de ese caos electrónico, burlándose de su incapacidad para distinguirlo. Esta fue la primera señal de que su sistema de defensa no era impenetrable, era vulnerable. En el corazón de la sala de mando de la defensa aérea del enemigo, el general de división, un hombre que había dedicado más de 30 años de su vida a la aviación, miraba con horror cómo sus monitores se volvían inútiles. Sus subordinados, en un estado de pánico, le daban informes fragmentados. Señal perdida en el sector 2. Estamos recibiendo más de 20 ecos falsos. Los sistemas de control de fuego no se están sincronizando. La confianza en su voz se desvaneció. No había una amenaza física que pudieran contrarrestar. Estaban luchando contra un enemigo invisible, un enemigo que había infiltrado y corrompido su sistema de información. La frustración y el miedo se instalaron en el corazón de la defensa. Se había roto la confianza en su tecnología, y con ella, la voluntad de reaccionar. El general gritaba órdenes que no podían ser transmitidas a los puestos de misiles o a las bases aéreas. Su reino de control se había reducido a la impotencia de su búnker. Mientras la defensa enemiga luchaba por entender lo que estaba sucediendo, una segunda oleada de aeronaves de los Estados Unidos penetró en el espacio aéreo. Eran los fantasmas de la aviación, los cazas furtivos F-22 Raptor y F-30.
y 5 Lightning II. Estas aeronaves, con sus diseños angulares y sus revestimientos que absorben el radar, eran casi invisibles. Incluso si los radares enemigos hubieran estado funcionando a plena capacidad, su firma era tan diminuta que pasaban por debajo de su umbral de detección. Volando a gran altura y a gran velocidad, se dirigieron a los puntos vitales del sistema de defensa. La misión de estos cazas furtivos no era el combate aéreo, era una operación de decapitación. Sus objetivos eran los cerebros del sistema de defensa, los centros de mando y control, los radares de control de fuego y los lazos de comunicación principales. Con una precisión quirúrgica, lanzaron bombas inteligentes y misiles antirradiación. Un solo misil se dirigió a una antena de radar. Un solo misil se dirigió a un búnker de mando. El impacto fue devastador. La defensa aérea del enemigo, una vez una red formidable, se convirtió en una serie de nodos aislados. Los radares se apagaron. Las comunicaciones se cortaron. El enemigo, que hasta ese momento se había sentido seguro en su fortaleza, se encontró sin ojos, sin oídos y sin un centro de mando. Y lo que es peor, no había visto a su atacante. La destrucción había llegado de la nada. Con la defensa aérea del adversario en un estado de parálisis total, el resto del cielo se abrió. El día había llegado. Una tercera y masiva oleada de aviación convencional se lanzó al cielo. Docenas de F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon y B-1B Lancer se dirigieron a los objetivos restantes. Esta fuerza era visible para el radar, pero no importaba. El radar del enemigo estaba ciego o destruido. Sus operadores de misiles no tenían un objetivo para el que disparar. Los pilotos de los cazas enemigos, en sus cabinas, estaban esperando la orden de despegar, una orden que nunca llegó. El centro de mando había sido destruido. El enemigo, que se había preparado para un duelo, se encontró sin un oponente. Lo que siguió fue un acto de dominio total. Los aviones de los Estados Unidos operaron con total impunidad. No hubo combate aéreo. No hubo disparos de misiles de defensa. El cielo estaba silencioso, excepto por el rugido de los motores de los aviones que pasaban. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tuvo que luchar por el control del cielo. Ya lo tenían. Los objetivos se atacaron de manera metódica. Un grupo de aviones se dirigió a las pistas de aterrizaje, utilizando bombas de penetración para crear cráteres y hacerlas inútiles. Otro grupo se dirigió a los hangares, destruyendo los costosos cazas enemigos en tierra. El depósito de combustible de la base explotó en una bola de fuego masiva. Las barracas, las instalaciones de mantenimiento y los búnkeres de municiones también fueron destruidos. En menos de media hora, la base enemiga, una vez una fortaleza formidable, había sido reducida a un cementerio de metal, de hormigón y de llamas. Si están disfrutando de nuestra narración sobre el día en que la aviación estadounidense dominó el cielo sin oposición, déjenos su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan sobre esta increíble hazaña. Y si aún no se han suscrito, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos. El impacto de lo que sucedió ese día fue total, tanto físico como psicológico. La destrucción física de la base fue devastadora, pero el daño más profundo fue en la moral del enemigo. Su fuerza aérea, su orgullo, había sido aniquilada sin un solo enfrentamiento. Sus soldados y sus pilotos, que sobrevivieron a la embestida, se encontraron en un estado de shock y de incredulidad. Se habían preparado para un duelo, pero en su lugar habían sido el blanco de una masacre silenciosa y unilateral. El enemigo había sido derrotado no por una fuerza superior, sino por la incapacidad de su sistema de reaccionar. El día en que la aviación estadounidense dominó el cielo sin oposición no fue un evento aislado. Fue la culminación de décadas de desarrollo tecnológico y de una doctrina militar que había abrazado la guerra de sistemas. La victoria se basó en el principio de que la guerra moderna no se libra con la fuerza, sino con la información. La fusión de sensores de los aviones de los Estados Unidos, que les permitía ver todo el campo de batalla como una sola imagen coherente, les dio una ventaja que el enemigo no podía igualar. El control del espectro electromagnético, el dominio del sigilo y la capacidad de lanzar ataques de precisión a distancia fueron las claves de la victoria. Se demostró que un ejército, por muy grande que sea,
Es inútil si su cerebro está ciego y sus brazos están sin comunicación. El legado de este día fue un cambio permanente en la guerra aérea. El concepto del combate aéreo ha sido redefinido. La victoria ya no se mide por el número de aviones derribados en un duelo, sino por la capacidad de dominar el cielo sin la necesidad de enfrentarse al enemigo. El ataque coordinado demostró que un ejército puede ser derrotado antes de que la batalla haya comenzado. La doctrina militar del enemigo, que dependía de una defensa en profundidad y de una fuerza aérea convencional, había quedado obsoleta. La aviación del futuro no trata de la superioridad de un avión sobre otro, sino de la superioridad de un sistema sobre otro. Y en el cielo de ese día, un sistema de guerra invisible, silencioso y devastador, se había alzado para dominar el aire de una forma que nunca antes se había visto. Y lo había hecho sin oposición. Para los pilotos de los aviones de los Estados Unidos, la experiencia fue surrealista. Volando hacia lo que debería haber sido un enjambre de misiles y de amenazas de radar, se encontraron con un silencio total. Un piloto de F-15, acostumbrado a la intensa radio y a las constantes alertas de su sistema de radar, no escuchó nada. Solo el zumbido de sus propios instrumentos y la voz tranquila de su oficial de sistemas de armas en su oído, dándole las coordenadas de los objetivos. La sensación era extraña, casi antinatural. No hubo una lucha heroica, no hubo acrobacias evasivas, solo la ejecución metódica de un plan. Se sintieron menos como guerreros y más como operarios de una máquina de destrucción masiva. Eran testigos del futuro, un futuro en el que la tecnología hacía que la valentía individual fuera innecesaria. Este día no fue una victoria del poder de los Estados Unidos, sino una victoria de su filosofía militar. Se demostró que las inversiones en tecnología de la información, en sigilo y en guerra electrónica, eran la clave para la supremacía. El general de la defensa aérea enemiga, una vez confiado, ahora sabía la verdad. Su ejército, su fuerza aérea y su país eran vulnerables. Su sistema de defensa era una reliquia de un tiempo pasado, y la batalla ni siquiera había durado lo suficiente para que él pudiera enviar una sola orden. El mundo entero vio la demostración de poder. No se trataba de una guerra de números, sino de una guerra de cerebros. El que pudiera cegar y confundir al enemigo era el que dominaba el campo de batalla. Y así concluimos nuestra historia sobre el día en que la aviación estadounidense dominó el cielo sin oposición. Esperamos que les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Si les gustó este video, denle un like y compártanlo con sus amigos. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido sobre momentos clave en la historia militar. ¡Hasta la próxima!